La mañana, la mañana del día de hoy vamos a revisar lo que corresponde al sistema arterial de cabeza y cuello. ¿Listo? Entonces, habíamos revisado, o cuando hablamos de aorta, habíamos dicho que de la aorta iba a tener tres porciones, ¿no es cierto? Una aorta ascendente, que nacía directamente del cono pues, arterioso del ventrículo izquierdo, un arco aórtico y una aorta descendente, que el arco aórtico iba a tener dos porciones, una porción, miren, convexa dirigida hacia arriba y una porción cóncava que iba a estar dirigida hacia abajo. También dijimos que de la porción convexa, ¿sí?, o superior, se iban a originar tres troncos principales, uno para el lado derecho y dos para el lado izquierdo. Para el lado derecho dijimos entonces que se iba a originar el tronco que se denomina el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Que este tronco brachiocefálico iba a dar el origen hacia el lado derecho de una arteria que se iba a desplazar por el cuello, que se conocía como la arteria carótida común derecha, y otra que se iba hacia el miembro superior, que era la arteria subclavia derecha. Y directamente desde el arco aórtico íbamos a tener nuestra arteria, miren aquí, carótida común izquierda y nuestra arteria subclavia izquierda. ¿Listo? Esta era una de las razones por las cuales la arteria carótida común y la derecha y la izquierda iban a tener orígenes diferentes. ¿Listo? Entonces, podemos decir que en el cuello vamos a encontrar a cada lado, pues dos grandes arterias, son las arterias carótidas comunes, que la derecha se origina del tronco brachiocefálico, miren aquí, ¿sí?, del tronco brachiocefálico, y que la izquierda se origina directamente desde la porción convexa del arco aórtico. Que esta arteria carótida común, junto con esta que es la vena yugular interna y este que es el nervio vago, van a formar el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Listo? Habíamos dicho entonces que esta arteria carótida común, miren aquí, ¿sí?, se desplaza lateralmente y hacia arriba por la región cervical. A cada lado entonces pasaba de la tráquea, aquí podemos mirar, miren, a cada lado de la tráquea, de la faringe y del esófago, iba a pasar por delante, ¿sí?, de los tubérculos anteriores, de los procesos transversos de las últimas vértebras cervicales, y va a estar recubierta en su recorrido por el músculo esternocleidomastoideo. Pasa por el triángulo carotidio en las delimitaciones del cuello y realmente como tal dice que esta arteria carótida común no va a emitir ramos, ¿sí? Miren, aquí nos damos cuenta, no emite ramos en su, o colaterales, ramas o colaterales en su trayecto por la región cervical del cuello. No nos va a emitir ningún tipo de ramas. Hay algunas literaturas que dicen que sacan unas musculares muy pequeñitas, pero la mayoría no define que la carótida común tenga ramas colaterales. ¿Listo? Cuando llega, entonces tiene dos posibles terminaciones o bifurcaciones. Una dice que lo hace aquí, mire, a nivel del borde superior, estamos observando, en el borde superior del cartílago tiroides, lo que corresponde a la altura del borde inferior del cuerpo de la cuarta vértebra cervical, se va a bifurcar o se va a dividir en sus dos ramas terminales. ¿Listo? Dice que antes de la división de sus dos ramas terminales, vamos a encontrar una pequeña dilatación que se conoce como el seno carotídeo. Miren, este abultamiento de aquí, miren aquí, este abultamiento es lo que se conoce como el seno carotídeo. Esa es una región sensible que tiene relacionada con los cambios de presión e interviene también en la regulación. Entonces, sobre este ángulo de bifurcación de la carótida es el glomus carotídeo, que es lo que vamos a encontrar ahí. Ese glomus carotídeo va a estar inervado por el glosofaringio. ¿Cuál es la importancia de este glomus o de este seno carotídeo? Ese es el que se estimula cuando existen taquicardias que responden a maniobras vasovagales, ¿sí? Cuando usted llegue a semiología, se lo van a enseñar.
Entonces, ese globus carotido es el que uno estimula para disminuir esas alteraciones cardíacas que se han presentado en un paciente en un momento determinado. Entonces, mire, justo aquí, a nivel del borde superior del cartílago tiroides o hacia atrás, el borde inferior del cuerpo de la cuarta vértebra cervical, hay literatura que apoya que dice que está hasta la altura del cuerpo del hueso ioides, se bifurca la arteria carótida común, deja de llamarse arteria carótida común y va a emitir sus dos ramas terminales. Miren, hacia la parte anterior y medial tenemos la arteria carótida externa y hacia la parte posterior y lateral, en su inicio, tenemos a la arteria carótida interna. Entonces, ¿cuáles son las dos ramas terminales de la arteria carótida común? Esto aplica tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de nuestra arteria carótida externa. Pues miren aquí, ya dijimos que, miren aquí, la arteria carótida externa es rama terminal de la carótida común. Se va a encargar de irrigar pues, la mayor parte de las estructuras craneanas y faciales. Entonces, la arteria externa se va a dirigir, mire, hacia arriba. Inicialmente está por delante y medialmente a la arteria carótida interna. En su recorrido por la región lateral cervical, luego se torna lateral a la arteria carótida interna. Esta arteria carótida externa pasa en su recorrido medialmente al músculo estiloioideo y al vientre posterior del digástrico. Cuando llega hacia la región facial, va a perforar la glándula parótida y va a terminar por detrás del cuello del proceso condilar de la mandíbula, donde va a dar sus dos ramas terminales, que son, miren, aquí podemos mirar, la arteria temporal superficial y hacia adelante estaría la arteria maxilar. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra arteria carótida externa. Se origina en la bifurcación de la aorta común, se dirige hacia arriba y lateralmente pues por la región cervical. Inicialmente está por delante y medialmente a la arteria carótida interna, posteriormente se sitúa lateral a la carótida interna, pasa medialmente al músculo estiloioideo y al vientre posterior del digástrico, perfora la glándula parótida, que está a nivel de la región facial, y va a terminar aquí, miren, aquí por detrás, ¿sí? Del cuello del proceso condilar de la mandíbula. Cuando llega aquí y termina por detrás del proceso condilar de la mandíbula del cuello, emite sus dos ramas terminales, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. ¿Listo? Esas son las ramas terminales, ¿sí? De nuestra arteria carótida externa. Bueno, entonces, miren aquí sus dos ramas, la arteria maxilar, miren aquí, y nuestra arteria, el origen de nuestra arteria temporal superficial. Son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa, justo a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula. Entonces, arteria temporal superficial y arteria maxilar. Entonces, ramas terminales de la carótida externa, arteria temporal superficial y arteria maxilar. Vamos a hablar entonces de lo que ustedes están observando ahí, que es nuestra arteria temporal superficial. Ya habíamos dicho, es rama terminal de la carótida externa, continuando, ¿sí? Con su recorrido, pasa, ¿sí? Se dirige pues un poco hacia adelante y pasa por el espesor de la glándula parotidia en su parte superior, entre el poro o conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular. Cuando pasa sobre este nivel, mírenlo aquí, delante de la parótida y por arriba, se vuelve superficial la arteria temporal superficial. ¿Listo? Sigue por fuera de la raíz o del origen del arco cigomático y es aquí donde puede palparse sus pulsaciones. Por encima del arco cigomático termina dando unos ramos frontales, mírenlos acá, y otros ramos parietales, que es lo que estamos viendo acá.
Entonces aquí termina dando ramas frontales y ramos parietales. Estas ramas frontales y parietales se van a terminar ramificando en arterias cada vez más pequeñas para irrigar la región correspondiente, o sea, la región frontal y la región parietal. A través de las ramas colaterales que termina dando nuestra arteria temporal superficial, vamos a irrigar la glándula parótida, el músculo massetero, los músculos preauriculares, que estarían a este nivel, ¿listo? La oreja como tal, o el pabellón auricular, parte anterior del meato auditivo externo, de las ramas, miren aquí estamos observando al músculo orbicular del ojo, le da ramas, mire, al vientre frontal del epicráneo, le da ramas, mire, al cigomático menor, al cigomático mayor, le da ramas a la aponeurosis epicraneana y termina irrigando la piel de la frente y la piel de la región temporoparietal. ¿Listo? Esa es nuestra arteria temporal superficial. Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales de la temporal superficial? La rama frontal y la rama parietal. Y las colaterales, que van a encargarse de irrigar los músculos y las estructuras que acabamos de mencionar. Bueno. Y mirarán aquí nuestra arteria maxilar. Miren aquí. Entonces, ¿qué dice de nuestra arteria maxilar? También denominada maxilar interna. Rama terminal, ¿de quién? De la carótida externa. Se inicia en ángulo recto, contornea, ¿sí? Va a contornear el cuello del proceso condilar de la mandíbula, pasa, aquí estamos mirando, a la fosa infratemporal, recorriendo la superficie lateral del músculo pterigoideo lateral. Después penetra en la fosa pterigopalatina y a través del agujero esfenopalatino pasa a la cavidad nasal, donde deja de llamarse arteria maxilar y toma el nombre de arteria esfenopalatina. ¿Ven aquí? Entonces miren aquí, este es el agujero esfenopalatino. Entonces cuando pasa a la cavidad nasal, deja de llamarse arteria maxilar y toma el nombre de arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina va a emitir unas ramas que son las arterias nasales posteriores, las arterias nasales septales y las arterias nasales laterales. Estas se van a ramificar hacia la pared posterior de la cavidad nasal, hacia la región posterior-inferior de la pared lateral de la cavidad nasal y se van a ramificar en el septum de la cavidad nasal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que esta arteria esfenopalatina, a través de las ramas que termina dando, que son las nasales posteriores, las laterales y septales, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar la pared posterior de la cavidad nasal, con las nasales posteriores, la parte inferior de la pared lateral de las cavidades nasales a través de las ramas laterales y a través de las ramas septales termina irrigando pues el septo nasal. ¿Listo? Y ahí es donde termina nuestra arteria maxilar. Sin embargo, esta arteria maxilar, que es la que estamos observando aquí, en su recorrido va a emitir 12 ramas colaterales. Todo esto son ramas de nuestra arteria maxilar. Pues mire, va a dar 12 ramas colaterales, que son graficadas aquí. Entonces, miren, tenemos la arteria auricular profunda. En el cadáver realmente sí se observa nuestra carótida externa, nuestra arteria carótida externa, y aquí sus ramas terminales, mire, la temporal superficial, y esta que es nuestra arteria maxilar. Pero realmente todas las ramitas pequeñas no se pueden observar. Bueno, la arteria maxilar entonces se habla que tiene 3 tramos o 3 porciones, un primer tramo, un segundo y una porción pues final que está más dirigida hacia la parte superior. ¿Listo? Entonces, primera rama de la arteria maxilar o también denominada maxilar interna. Esta, mira.
la arteria auricular profunda. La arteria auricular profunda es una arteria pequeña, es una ramita pequeña, se dirige hacia atrás, que estamos mirando, se dirige hacia arriba y hacia atrás y termina a nivel de la articulación temporomandibular, la pared inferior del meato acústico externo y la membrana timpánica son las áreas de su irrigación. Después tenemos hacia adelante de esta la timpánica anterior, miren aquí, esta se dirige hacia arriba y hacia atrás, penetra por la fisura petrotimpánica y termina dando la irrigación a la mucosa de la cavidad del oído, ¿sí? O sea, la cavidad del oído la termina irrigando. Exactamente el oído medio, ¿listo? Entonces, esta es nuestra timpánica anterior. La arteria alveolar inferior, miren aquí. Esa arteria alveolar inferior, o también denominada dentaria inferior, esa se dirige, mire, hacia adelante y hacia abajo, penetra y va a recorrer el canal de la mandíbula, acompañada de la vena alveolar inferior y del nervio alveolar inferior, sale, ¿sí? Cuando sale por el agujero mental o mentoniano, deja de llamarse arteria alveolar inferior y va a tomar el nombre de arteria mental. Esta arteria alveolar inferior en su recorrido va a emitir ramas para los músculos y la piel del mentón, donde se van a estomosar con la arteria homónima del lado contrario. En su recorrido, ¿sí? Antes de entrar en el canal de la mandíbula, emite esta rama, que es la rama miloioidea o miloioide. Esta rama miloioidea va a pasar por el surco miloioideo de la mandíbula, acompañada también de la vena y del nervio que tienen el mismo nombre, irriga el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Cuando pasa por el canal de la mandíbula, emite las ramas dentales. Esas ramas dentales, ¿quién? La alveolar inferior. Penetran por el agujero apical de los dientes inferiores, irrigando. ¿Listo? Esta alveolar inferior también va a dar ramas que van a irrigar los alvéolos y las encías correspondientes, al igual que la sustancia esponjosa de la mandíbula. ¿Listo? Esa es nuestra arteria alveolar inferior. Vamos a tener la cuarta rama, es esta, mire, la arteria meningia media. Esta arteria meningia media, si nos damos cuenta, es el ramo más grueso que tiene nuestra arteria maxilar. Se dirige hacia arriba, penetra la cavidad craneal por el agujero espinoso, ramificándose en la pared lateral de la cavidad craneal, ¿sí? Acuérdese que el agujero redondo va al espinoso, estaban en el borde medial del esfenoides, ¿no es cierto? Entonces esta arteria meningia media penetra la cavidad craneal por el agujero espinoso, se ramifica en la pared lateral de la cavidad craneana, ¿sí? En cuyo hueso pues va a dejar impresiones, es decir, en el esfenoides deja las impresiones, irriga la dura madre al nivel de su llegada pues en, en el esfenoides, irriga también la fosa media craneana, las estructuras que están a nivel de la fosa media craneana. Sin embargo, antes de penetrar por el agujero espinoso a la fosa craneana media, va a emitir el ramo meningio accesorio o también denominada arteria meningea accesoria, ¿sí? O arteria meningia menor. Esta penetra por el agujero oval e irriga el ganglio terminal de Gasser y la dura madre del área alrededor. Entonces, ¿qué es importante? No se olvide, la arteria meningia media penetra por el agujero espinoso y la rama meningia accesoria o arteria meningia menor penetra por el agujero oval. Esta arteria meningia accesoria es rama de la arteria meningia media, aunque aquí pues pareciera ser que por su origen le correspondería a la maxilar,
¿Por qué les traje la gráfica? Porque hay una variante que dice que esta rama meningia accesoria nace por delante de la meningia media. Sin embargo, 2 de 3 apoyan que la rama meningia accesoria o arteria meningia menor es una rama que nace antes de que penetre la meningia media en la fosa craneana medial. ¿No? Bueno, y la quinta rama, miren aquí, es esta, la arteria temporal profunda posterior. Esta arteria temporal profunda posterior se dirigen hacia arriba y va a estar ubicada entre el cráneo y el músculo temporal y se va a encargar de irrigar la superficie interna de nuestro músculo temporal. Hacia adelante y hacia arriba vamos a tener la rama pterigoidea. Estas ramas pterigoideas, miren aquí, 1, 2, pueden irse hacia arriba o hacia abajo y el número de ellas es variable. Pueden haber 2 o pueden haber 4 y se van a ramificar y se dividen en ramas pterigoideas laterales y ramas pterigoideas mediales y laterales. ¿Para qué? Para irrigar los músculos pterigoideos mediales y el músculo pterigoideo lateral, ¿listo? Pero pueden ir una o pueden ir dos al pterigoideo lateral o al pterigoideo medial. La arteria massetérica, o también denominado masseteriana, miren, esta se dirige lateralmente y hacia abajo, pasa por la incisura de la mandíbula, penetra entre la rama de la mandíbula y el músculo massetero y se ramifica a nivel del músculo massetero. Véalo aquí. Entonces, esta es la massetérica, miren aquí. ¿Listo? Es la que podemos mirar. Mire, aquí esta sería la alveolar inferior. La alveolar inferior y esta sería la massetérica. Aquí. Esa sería la séptima que estamos mirando. La octava, tendríamos la arteria alveolar posterior superior. Bueno, vámonos en orden. Aquí tendríamos la arteria bucal. Delante de la masseteriana tendríamos la arteria bucal. Esta arteria bucal sigue el trayecto pues hacia adelante y hacia abajo por la superficie externa del músculo bucinador. Va a emitir unas ramas para el músculo bucinador y para los músculos vecinos, masseteriano y cigomático mayor, así como a la mucosa de la cavidad bucal y las encías que corresponden a los dientes superiores. Ese sería nuestra arteria bucal. Por delante de la arteria bucal, mire, tenemos la arteria alveolar póstero superior. Ya sería la novena. La arteria alveolar póstero superior. Esa desciende hasta la tuberosidad de la maxila, hacia la parte posterior, donde se ramifica en varios ramos pequeños alveolares que van a penetrar precisamente los agujeros alveolares de la tuberosidad de la maxila y recorre los canales alveolares. Va a emitir unas ramas dentales. Esas ramas dentales penetran los agujeros apicales de los molares superiores, no de todos, sino solamente de los molares superiores que los va a irrigar. Y eso también va a emitir otras ramas que irrigan los alveolos superiores, la encía y el seno maxilar. ¿Listo? Entonces, la arteria alveolar posterior superior, que es esta que estamos observando acá, emite los ramos que son los ramos dentales. Esos ramos dentales penetran por el agujero dental apical de los molares superiores. Acuérdense que habían unos incisivos, unos caninos, premolares y molares superiores. También va a emitir unas ramas un poco más hacia adelante que van hacia los alveolos dentales superiores y va a irrigar la piel de esta parte superior y el seno maxilar. Entonces, miren, esta sería nuestra arteria bucal, miren aquí. Este es nuestro bucinador, viene allí acá, hacia adelante. Y esta más o menos correspondería a nuestra alveolar posterior superior aquí. Esas realmente no se observan como tal
En los pacientes, en las piezas anatómicas no se pueden observar. Bueno, tenemos hacia arriba también esta, mire, que es la arteria infraorbitaria, mírenla aquí. La arteria infraorbitaria pasa a la órbita por medio de la fisura orbitaria inferior, recurre el surco y el canal infraorbitario y sale a la cara por el agujero infraorbitario. Y se va a ramificar para irrigar la piel y los músculos que están a este nivel de la región infraorbitaria. Pero en su recorrido, ¿sí? O en su trayecto, esta arteria infraorbitaria emite las ramas musculares y las alveolares anterosuperiores, mire, mientras que la maxilar emite las alveolares posterosuperiores. Esta arteria infraorbitaria va a emitir una rama que son las alveolares anterosuperiores. Las ramas musculares pues estarán para los músculos del bulbo del ojo, los rectos y el músculo recto y el músculo oblicuo inferior, ¿sí? Entonces, ese es sobre todo los que más va a irrigar. Y la rama alveolar antero superior va a pasar por los canales de la pared externa del seno maxilar, va a dar unas ramas que son unas ramitas dentales. Esas ramas dentales penetran el agujero apical de los dientes anteriores, es decir, los premolares, los caninos y los incisivos. Entonces, mientras estas alveolares posterior superior, que nace directamente de la arteria maxilar, irrigaba los molares, la rama alveolar antero superior de la infraorbitaria se va a encargar de irrigar los incisivos, los caninos y los premolares. Y obviamente va a emitir las ramas correspondientes para sus alvéolos y para la piel y para la mucosa, perdón, de las encías que los está recubriendo. ¿Listo? Vamos a tener y nuestra arteria palatina descendente. ¿Listo? La arteria palatina descendente, esta va a pasar por el canal palatino mayor o conducto palatino posterior. Cuando está en la parte interna de este conducto, se divide en las arterias palatinas mayores y las arterias palatinas menores. Cada una de estas arterias palatinas, las mayores y las menores, saldrán o emergen por el agujero palatino pues que le corresponde, ¿listo? Y se ramifican y van a encargarse de la irrigación del paladar blando, de las tonsilas palatinas y de la mucosa. También le van a dar la irrigación a las glándulas y al paladar duro. ¿Listo? Entonces, usted ya sabe dónde están esos agujeros palatinos mayores y menores. ¿Se acuerda cuando hablábamos del hueso palatino que tenía una lámina horizontal y una lámina perpendicular y que en el vértice se unían y formaban una escotadura hacia la parte anterior de esta, se originaban los agujeros palatinos mayores y menores? Justo por ese canal palatino que se formaba a ese nivel, iba a recorrer nuestra arteria palatina descendente. ¿Listo? Bueno, y para finalizar, tenemos nuestra arteria del canal pterigoide. Esta arteria del canal pterigoide es la arteria número 12 o también denominada arteria viriana. Es un ramito delgado que va a recorrer el canal pterigoideo y se dirige hacia la tuba auditiva. Cuando llega a la tuba auditiva se ramifica, la irriga y también va a irrigar la mucosa de la faringe que está alrededor de la tuba auditiva. Esa fascia faringobacilar que nosotros ya sabemos va a ser irrigado por la arteria del canal pterigoide. ¿Listo? Entonces, esas son las 12 ramas de nuestra arteria maxilar. Entonces tendríamos aquí mire, la arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior, la arteria meningea media, la arteria alveolar inferior, las arterias temporales profundas. Ah, bueno, entonces también la literatura dice que existen unas temporales profundas posteriores y unas temporales profundas anteriores. Entonces, ¿qué nos dice? Que existen varias ramas, unas hacia adelante, otras hacia atrás, que van a irrigar la superficie o el área profunda del músculo temporal.
Tenemos la rama pterigoidea también, una rama para el pterigoide lateral y una rama para el músculo pterigoideo medial, por eso se habla de arterias pterigoideas. La arteria más etérica o más eteriana, la arteria bucal, la arteria alveolar póstero superior, la arteria infraorbitaria que nos va a dar la rama alveolar antero superior. Tenemos también nuestra arteria palatina descendente y tenemos nuestra arteria del canal pterigoide. ¿Listo? Y habíamos dicho que esta arteria del canal pterigoideo nos iba a dar que es la viriana, nos puede dar una rama para la mucosa de la faringe cercana, que es esta rama faringea. Entonces, esta rama faringea le pertenece o se origina, digamos de alguna manera, en la parte inicial de la arteria del canal pterigoide. ¿Listo? Y pues esta esfenopalatina que aparece acá, acuérdese que dijimos que cuando la arteria maxilar pasaba a través del agujero esfenopalatino, dejaba de llamarse arteria maxilar y tomaba el nombre de arteria esfenopalatina. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra arteria maxilar. Entonces, ¿cuáles son las dos ramas terminales de nuestra, de nuestra arteria carótida externa? La arteria temporal superficial, la que acabamos de ver acá. Miren, la arteria temporal superficial con sus dos ramitas terminales que iban a ser las frontales y las parietales, y nuestra arteria maxilar que terminaba formando la arteria esfenopalatina, que es su rama pues terminal. Pero en su recorrido tiene estas 12, miren que estamos observando aquí, estas 12 ramas colaterales, ¿listo? Que serían en su recorrido. Entonces, dos ramas terminales de nuestra carótida externa. Terminales. Ahora bien, vamos a ver esa rama carótida externa, la externa, en su recorrido, ¿sí? Va a dar unas ramas colaterales. ¿Qué significa colateral? Que va saliendo en el camino o en el recorrido que nuestra arteria está realizando. Entonces, estas ramas colaterales se han agrupado en tres áreas. Unas que van hacia la región anterior del cuello y de la cara, digámoslo así, otras que están hacia la parte media de la región cervical y otros que están ubicados hacia la parte posterior de la región cervical. El objetivo es que la carótida externa, entonces, a través de estas ramas que nosotros estamos observando, se va a encargar de abastecer la sangre o de irrigar la parte externa de la cabeza y del cuello. Ojo, la parte externa de cabeza y de cuello. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tenemos? En el grupo anterior tenemos tres, de abajo hacia arriba. Así las vamos a encontrar. Estas sí son visibles en los cadáveres. Tenemos la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Y en el grupo medio tenemos la arteria faríngea ascendente. Y hacia el grupo posterior tenemos la arteria esternocleidomastoidea, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Paréntesis, usted va a encontrar que a este grupo medio se incluyen dos arterias más, que son la temporal superficial y la maxilar, que por ubicación anatómica están ubicadas hacia la parte media, pero nosotros las sacamos de acá porque ya sabemos que no son ramas colaterales, sino son ramas terminales, pero en posición anatómica la vamos a encontrar justo en relación con la posición que adquiere la faringea ascendente. 1. Otra aclaración. Esta arteria esternocleidomastoidea puede tener por literatura dos orígenes. Ser una rama colateral de nuestra arteria carótida externa o ser una rama de la occipital. ¿Listo? Entonces, por eso se las dejé acá. Se la dejé como grupo posterior. Existen esos dos orígenes. No todo, existen algunas diferencias en los orígenes. Entonces, de acuerdo a lo que yo pues, voy estudiando, yo ya les voy comentando, como para que usted lo tenga claro y diga, es que la profe no dijo, sí, eso también puede ser. Que esta esternocleidomastoidea se origine de la parte posterior de la carótida externa o se origine desde la occipital, en los orígenes de la occipital. Bueno, entonces miren,
Vamos a empezar a hablar de cada una de estas arterias. Aquí le presento nuestra arteria, mírenla, nuestra arteria tiroidea superior. Miren, entonces, miren, aquí tenemos nuestra arteria carótida común, borde superior de nuestro cartílago tiroides, se bifurca en una externa y en una interna, carótida externa, carótida interna, y miren, colateral entonces, aquí, esto que estamos observando, nuestra arteria tiroidea superior. ¿Qué dice de nuestra arteria superior? Esta se va a originar en la superficie anterior o ventral de nuestra arteria carótida externa, lo estamos viendo, cerca de su origen. Primero se dirige hacia adelante y luego, mire, se dirige hacia abajo, terminando en la glándula tiroidea. Entonces aquí sabemos que vamos a encontrar nuestra glándula tiroidea, ¿no es cierto? Entonces terminando a nivel de nuestra glándula tiroidea. Aquí se va a anastomosar, de aquí lo estamos viendo, miren, con esta, espérense, la voy a marcar. Se termina anastomosando, miren, aquí podemos observar la anastomosis. Miren, con esta, bueno, se termina anastomosando con la arteria tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea inferior, como vamos a ver en la próxima clase, es rama de la arteria subclavia. ¿Listo? Entonces, ahí. Entonces, ¿qué podemos decir de la arteria tiroidea superior? Que se origina de la región anterior o ventral de nuestra arteria carótida externa, muy cerca de su origen, que se va a dirigir primero hacia adelante y luego hacia abajo, y va a terminar a nivel de la glándula tiroidea. En esta glándula tiroidea se anastomosa con la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia. En su recorrido, miren, esta arteria tiroidea superior va a emitir varias ramas. Van a emitir ramas que van hacia el hueso ioides, que estaría pues a este nivel, el hueso ioides, ramas para el hueso ioides, y va a dar ramas para los músculos que se terminan insertando a este nivel. Y también emite ramas para la laringe, miren aquí, ramas laríngeas, ramas ioideas, ramas musculares para los músculos que se insertan a nivel del hueso ioides. ¿Listo? Entonces aquí, esa es nuestra arteria tiroidea superior. Arriba de nuestra arteria tiroidea superior vamos a encontrar esta de acá, que es nuestra arteria lingual. Mírenla aquí. Mírenla aquí. Nuestra arteria lingual. Veanla aquí, el origen. Esa está pues mucho más arriba, ¿no? Entonces dice que nuestra arteria lingual también se origina en la superficie anterior o ventral de nuestra arteria carótida externa, mucho más arriba de nuestra arteria tiroidea superior. Esta se va a dirigir, mire, hacia adelante, hacia arriba y medialmente sobre los cuernos mayores de nuestro hueso ioide. En su recorrido, al inicio, la arteria lingual va a estar cubierta por el vientre posterior de nuestro músculo digástrico y el músculo estiloioideo. Luego, y en su recorrido, va a estar entre los músculos iogloso y el constrictor medio de la faringe. Cuando llega a la cara inferior de la lengua, penetra en el espesor de los músculos de la lengua y al llegar a nivel del borde anterior del músculo iogloso, va a terminar emitiendo sus ramas terminales, ¿sí? Que son la arteria sublingual y la arteria lingual profunda, o conocida anteriormente como ranina. Entonces, mire, va a emitir, aquí están sus dos ramas terminales. Entonces, mire, bueno, estas son las partes musculares. Mire aquí la arteria lingual, mire aquí la arteria lingual, tun, 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 tun. Y ya cuando llega en el espesor, emite sus dos ramas terminales. Mire, la arteria sublingual y esta es la arteria lingual profunda. Sublingual y arteria lingual profunda. Pero en su trayecto y en su recorrido, pues va a emitir también diferentes ramas
que van a irrigar nuestro hueso hioides, los músculos que están alrededor del músculo hioides, los músculos propios de la lengua, que usted ya se los conoce, y la mucosa de las tonsilas linguales, el piso de la cavidad bucal y las encías correspondientes a los dientes anteriores e inferiores, o sea, los incisivos, los caninos y los premolares. ¿Listo? Esos son los grupos de dientes anteriores. Esa es nuestra arteria lingual. Y aquí pues de color amarillito, que nos esté viendo, pues este es nuestro hueso hioides. Mire, entonces los músculos infrayoideos y acá estarían los músculos suprayoideos. Por eso es que en su origen, esta se va a relacionar primero con el estiloyoideo y el vientre posterior del digástrico. Luego ya, cuando ya se dirija hacia el piso de la cavidad bucal, ya está entre el hiogloso y el constrictor medio de la faringe. Y aquí mire sus dos ramas terminales, la sublingual y la lingual profunda. Obviamente cada una de estas, la arteria lingual profunda, emitirá unas ramitas colaterales donde termina la lingual profunda hacia el vértice de la lengua, emiten unas ramas colaterales para irrigar todo el área que está pues a este alrededor. ¿Listo? Y miren aquí, entonces, y más hacia arriba, pues la arteria facial, miren, toda esta verdecita, mire, detrás de este que sería pues nuestro macetarito, mírenla, toda esta es nuestra arteria facial. Entonces, ¿qué dice de nuestra arteria facial? Esta es anterior, ¿se acuerdan? Entonces también se va a originar de la superficie anterior o ventral de nuestra arteria carótida externa, justo por encima o inmediatamente, si está muy relacionada, de nuestra arteria lingual. Inicialmente también, antes de empezar su recorrido en su formación, va a estar cubierta por el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloyoideo, al igual que lo hacía nuestra arteria lingual. Esta, pero entonces ya se dirige hacia adelante, mire, tiene la forma como de una S, mire, se dirige hacia adelante, dice que tiene como la formita de una S. Eh, Primero se va a situar hacia la parte superior y medial de la glándula submandibular. Después va a estar entre la glándula submandibular y la mandíbula. Hay ocasiones en las que perfora la glándula submandibular, en otros momentos no la perfora, solamente la pasa rozando. Contornea, miren aquí ya podemos ver cómo contornea aquí la base de la mandíbula, justo por el borde anterior del músculo macetero y se dirige hacia adelante, mire, y hacia arriba, pasando por detrás del ángulo de la boca, pasando por detrás de la región lateral de la cortadura piramidal, y aquí cuando está pues en la carita, se dirige hacia el ángulo medial del ojo, vean, va a ir hacia el ángulo medial del ojo, miren aquí. Entonces, eso es lo que hace. Miren. Entonces, aquí se origina de la región anterior o de la superficie ventral de la carótida externa. Está situada hacia la parte superior y medial de la glándula submandibular. Luego se sitúa entre la glándula submandibular y la mandíbula como tal. A veces la perfora la glándula o si no solamente la contornea, la pasa rozando, digámoslo de alguna manera. Va a contornear la base de la mandíbula, mire, pasa por delante del macetero o del borde anterior del músculo macetero, pasa por detrás del ángulo de la boca, por la región de la lateral de la apertura piriforme, hasta alcanzar el ángulo medial del ojo. Miren, ese es el recorrido que hace. Cuando llega hacia la superficie lateral de la nariz, deja de llamarse arteria facial y se continúa con el nombre de arteria angular. Miren aquí, aunque es un poquito más arribita.
aquí más o menos. Entonces, arteria angular. Eh, esta arteria angular, entonces, esta arteria facial, siendo arteria angular, va a emitir unas ramas para la región nasal, que correspondería al ala y al dorso de la nariz. Cuando llega al ángulo del ojo, se va a anastomosar con la arteria dorsal de la nariz. Esa arteria dorsal de la nariz es una rama de la arteria oftálmica, que a su vez es una rama colateral de la arteria carótida interna. Y es así como se produce una anastomosis entre la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. ¿Listo? Em, en la cara, esta arteria facial va a estar cubierta por el músculo platisma, por el risorio, por los cigomáticos y por el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Son los músculos que se encargan de protegerla, pues en diferentes partes por el recorrido que ésta está haciendo. En su recorrido, cuando llega a la fosita submandibular, va a emitir unas ramas que se van a encargar de irrigar los músculos estilo faríngeo, estilo gloso, la región del orificio faríngeo de la tuba auditiva, las tonsilas palatinas, y también irriga la túnica mucosa del istmo de las fauces, la pared posterior de la faringe, la raíz de la lengua y la glándula submandibular. Cuando ya pasa la fosita submandibular, va a emitir las ramas submentonianas, las labiales inferiores y las labiales superiores. Entonces, estas ramas son las que se van a encargar de irrigar los músculos miloioideo, vientre anterior del digástrico, los periorales, que ya sabe cuáles son, y la piel correspondiente a la región de este recorrido. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra arteria facial. No se olvide que cuando ya llega hacia la región lateral de la apertura pues piriforme, digámoslo así, va a dejar de llamarse arteria facial y toma el nombre de arteria angular. Esa arteria angular se dirige hacia arriba y medialmente, hacia el ángulo del ojo, o hacia el ángulo pues medial del ojo, y aquí se van a anastomosar con la arteria dorsal de la nariz. Entonces, ¿quién se anastomosa? La arteria angular. ¿Con quién? Con la arteria dorsal de la nariz. ¿De quién es rama la arteria dorsal de la nariz? De la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica, ¿de quién es rama? De la arteria carótida interna. Y es así como se produce, entonces, no se olviden, la anastomosis entre la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Pero, miren, aquí estamos observando, entonces, esta arteria facial, ¿sí? Miren aquí, pues va a emitir diferentes ramas en su recorrido. Y esas ramas que está emitiendo en su recorrido, pues se van a encargar de irrigar las diferentes estructuras que van a estar a ese nivel. Bueno, y hacia el grupo medial, miren, entonces aquí tenemos nuestra carótida externa. Entonces vamos a tener esta de color verdecito, mire que está aquí magnificada, que es nuestra arteria faríngea ascendente. Nuestra arteria faríngea ascendente. Esta pues sería nuestra facial, miren. Esta sí sería nuestra tiroidea superior, miren aquí. Esta sería nuestra lingual y esta sería nuestra facial, mire, contorneando nuestro macetero, pasando por el borde anterior. Entonces nuestra arteria faríngea ascendente le pertenecía pues al grupo medio, digámoslo así. Esta pues se origina de la superficie medial de la carótida externa, ¿sí? Más o menos, mire, a la altura de esta que es la arteria lingual para adelante y la arteria faríngea ascendente que estaría pues hacia la parte medial de la carótida externa. Es el rama más pequeñita de las colaterales emitidas por la arteria carótida externa. Se va a desplazar hacia arriba entre la faringe y nuestra arteria carótida interna. Y en su trayecto, la arteria faríngea ascendente va a emitir varias ramas que se van a encargar de irrigar la pared posterior de la faringe, las tonsilas palatinas, parte del paladar blando y de la tuba auditiva. También va a dar ramas para el oído medio y para la dura madre de la fosa craneal posterior. ¿Listo? Las ramas que se van a encargar de irrigar la fosa craneal posterior
van a penetrar al cráneo por medio del agujero yugular. Entonces las ramas, digámoslo así, cerebrales de la faringe ascendente penetran a la superficie interna del cráneo por medio del agujero yugular. ¿Listo? Y esa es nuestra faringe ascendente. Aquí también podemos mirar, miren nuestra faringe ascendente, miren, extendemos las ramitas cuando se está desplazando, miren, entonces nos da unas ramitas para la pared posterior de la faringe, ¿no? La pared posterior de nuestra faringe. Obviamente hacia arriba por las tonsilas palatinas, el paladar blando, la tuba auditiva. Bueno, y del tronco posterior, digámoslo así, del grupo más bien posterior, tenemos la arteria occipital, miren aquí. Esta se va hacia atrás, grupo posterior. Entonces, pues como su nombre lo indica, como es el grupo posterior, se va a iniciar en la superficie posterior o dorsal de nuestra arteria carótida externa. Esta se dirige hacia arriba, se sitúa lateralmente a la vena yugular interna y va a estar recubierta por el vientre posterior del músculo digástrico. Después se dirige hacia atrás, pasa por el surco de la arteria occipital del proceso mastoideo del hueso temporal y atravesando entre los músculos de la región posterior del cuello, se hace subcutáneo en la región occipital por detrás de la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, esta arteria occipital en su trayecto va a emitir unas ramas que se van a encargar de irrigar el músculo esternocleidomastoideo, los músculos cercanos de la región posterior de occipital, irriga el vientre posterior del músculo epicraneano, la piel de la región occipital y la dura madre a través de pequeños ramos que penetran el agujero mastoideo. ¿Listo? Entonces miren aquí, esta es nuestra arteria occipital. Esta inicialmente pues está por dentro, digámoslo, de los músculos, por eso dice que lo están recubriendo, pero luego se hace subcutánea en la región occipital, justo donde termina de insertarse el esternocleidomastoideo en su región posterior. Miren, esto todo de verde es nuestra arteria occipital y obviamente pues se encargará de irrigar todas las estructuras que van a estar a ese nivel. Aquí tengo, miren, de color amarillito, la auricular posterior, miren aquí, esta, la occipital. Esta es nuestra auricular posterior, ¿ven acá de bonita? Esta auricular posterior es un vaso pequeño, es una rama pues de nuestro grupo posterior colateral de la carótida externa. Se inicia en la superficie dorsal de la carótida externa, un poco más hacia arriba de nuestra arteria occipital, se dirige hacia arriba y atrás, pues miren, miramos cómo se está dirigiendo hacia arriba y hacia atrás. Va a estar inicialmente recubierta por el borde posterior de la glándula parótidea, luego va a estar entre el proceso mastoideo y el conducto auditivo externo, pasa a la región retroauricular, donde se ramifica y se anastomosa con ramas de la arteria occipital y ramas de la arteria temporal superficial. En su trayecto, esta arteria auricular posterior va a emitir varias ramas que se van a encargar de irrigar la oreja, la piel de la región retroauricular, emite ramas también para el oído medio, las celdas mastoideas, donde va a penetrar por el agujero estilo mastoideo. ¿Listo? Esa es nuestra arteria auricular posterior. Y miren aquí, nuestra arteria esternocleidomastoidea. Entonces, ¿qué nos dice? Que se inicia en la superficie lateral de la carótida externa al mismo nivel que lo hace la arteria facial, pero la arteria facial va pues para adelante y nuestra arteria esternocleidomastoidea, entonces miren, esta sería, no está muy abajo, aquí. Es nuestra facial. ¿Qué le digo? Y pues obviamente
originándose de la región, pues, mm, lateral y posterior de nuestra carótida externa, va a terminar irrigando nuestro músculo esternocleidomastoideo. ¿Listo? Esta arteria esternocleidomastoidea, como les había dicho, frecuentemente se inicia en la arteria occipital. Entonces, contornea lateralmente y hacia abajo en forma de arco al nervio hipogloso y a la vena yugular interna para terminar insertándose e irrigando nuestro músculo, miren aquí, esternocleidomastoideo. Entonces, esos serían los dos posibles orígenes que tiene nuestra arteria esternocleidomastoidea, o directamente de la región lateral posterior de la carótida externa o de nuestra arteria occipital. Entonces, de cualquiera de las dos se puede estar originando nuestra arteria que es esternocleidomastoidea. Y miren, esta sería nuestra occipital. Esta es nuestra facial. Entonces, por eso dice que la esternocleidomastoidea se podría originar a la misma altura. La facial va para adelante, la esternocleidomastoidea va para atrás. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que correspondía a la arteria carótida externa. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la irrigación de la cabeza y del cuello y de la cara está a cargo de ¿quién? De nuestra arteria carótida. Que la arteria carótida común derecha se origina del tronco brachiocefálico y la arteria carótida izquierda se origina directamente del arco aórtico. Habíamos dicho que ese tronco brachiocefálico, ¿sí? Cuando estaba a nivel de la articulación esternoclavicular derecha, era que se iba a dividir en la carótida común derecha y en la subclavia derecha, ¿no es cierto? Eso lo habíamos dicho en la clase anterior, cuando hablamos de tronco brachiocefálico. Y las dos carótidas comunes se van a dirigir hacia arriba y lateralmente, formando parte del paquete básculo nervioso del cuello. Que cuando llega esa carótida común, no tiene en su recorrido colaterales como tal. Que cuando llega al borde superior del cartílago tiroides y hacia atrás lo que corresponde al borde inferior del cuerpo de la cuarta vértebra cervical o como se habla del borde inferior del cuerpo del hueso ioides, termina dividiendo en sus dos ramas terminales, que son la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, ¿no es cierto? Que esa arteria carótida externa va a tener dos ramas terminales. Las dos ramas terminales de la carótida externa, entonces, van a ser nuestra arteria temporal superficial y nuestra arteria maxilar. Dijimos que la arteria temporal superficial tiene dos ramas terminales, que son la frontal y la parietal. Y dijimos que la arteria maxilar termina siendo maxilar cuando penetra el agujero esfenopalatina, deja de llamarse arteria maxilar y toma el nombre de arteria esfenopalatina hacia la cavidad nasal. Que esa arteria maxilar en su recorrido iba a emitir 12 ramas colaterales, ¿no es cierto? Que ya las acabamos pues de mencionar. Va a dar esas 12 ramas colaterales. Dijimos también que la arteria carótida externa sí va a tener ramas colaterales en su recorrido. Unas están dirigidas hacia adelante y son el grupo anterior, otras están dirigidas medialmente y otras están dirigidas hacia la parte posterior. Las tres arterias o del grupo anterior van a ser de abajo hacia arriba, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. En el grupo medio de las colaterales, aquí tenemos a la arteria faríngea ascendente. Y hacia la parte posterior tenemos a la arteria occipital, a la arteria auricular posterior y a la arteria esternocleidomastoidea. Que esa arteria esternocleidomastoidea puede tener dos orígenes, directamente desde la parte látero-posterior de la carótida externa o originarse en el origen de la arteria occipital. ¿Listo? Eso es lo que dijimos. Ahora bien, obviamente cada una de estas ramas, ¿sí? Que va a emitir nuestra arteria, van a terminar dando unas ramas colaterales
y van a terminar dando unas ramas terminales. Entonces acuérdese, terminal es que deja de llamarse como venía denominándose y va a tomar un nombre alterno. ¿Listo? Los recorridos, digámoslo de alguna manera, que pueden variar un poco en relación que alguna puede decir entre, por ejemplo, ¿sí? Pero si usted lee en la literatura que usted vaya, va a encontrar la misma denominación y el mismo recorrido que yo le acabé de hacer en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se puede ir, digámoslo de alguna manera, esa que va entre el estiloideo y el vientre posterior del digástrico, siempre va a tener ese recorrido. O el que está, por ejemplo, por delante, facial, que pasa por delante del borde anterior del macetero, siempre va a terminar haciendo ese recorrido. Así utilice otro lenguaje, siempre va a ser el mismo porque es la misma parte por donde tiene que pasar para poder llegar hacia su destino final. ¿Listo? Entonces, eso pues como para que lo tengan en cuenta en el momento de estudiar. Lo que yo les mencioné acá de los recorridos es como el resumen de los libros que yo pues he leído para que ustedes se puedan ubicar topográficamente. ¿Listo? Y esa es nuestra carótida externa. Ya miramos todo lo que va a irrigar nuestra arteria carótida externa. Dijimos entonces que a esa altura la común dividida la carótida externa y la carótida interna. ¿Listo? Que es de la que vamos a hablar. Nuestra arteria carótida interna, entonces, ¿sí? Eh, va a tener también unas ramas colaterales y va a tener unas ramas terminales. ¿Listo? Regáleme en 2 minutos. Ay, ya me conecto. 2 minuticos, por favor. Entonces, vamos a continuar con nuestra arteria carótida interna. Miren aquí. Entonces,
Esta arteria carótida interna, ya habíamos dicho que inicialmente se iba a situar lateralmente por detrás de la carótida externa, inicialmente, ¿no es cierto? Acompañaba al nervio vago, acompaña a la vena yugular interna, se va a deslizar por delante de los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales cuarta, tercera y segunda en orden pues ascendente. Así va a llegar, ay, me enredé, a la base del cráneo. Cuando llega a la base del cráneo, miren aquí nuestra arteria carótida interna, llega a la base del cráneo, atraviesa el canal carotídeo. ¿Se acuerdan que teníamos un canal carotídeo que tiene un agujero carotídeo externo? Entonces atraviesa el canal carotídeo del temporal, penetra a la cavidad craneana. Cuando penetra la cavidad craneana, pasa por el surco carotídeo del hueso esfenoides, atravesando por el espesor del seno cavernoso y llega hasta aquí, mire, hasta el canal óptico. Cuando llega al canal óptico, se flexiona hacia arriba, atrás y lateralmente, perforando las meninges y emitiendo sus ramas terminales. Entonces, perdón, esta es nuestra arteria carótida interna, miren aquí. Entonces, inicialmente está situada lateralmente y por detrás de esta, que es la arteria carótida externa. Se acompaña en la parte superior, ¿sí? En la parte superior se acompaña de la vena yugular interna y del nervio vago. Y va a pasar justo por delante de los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la cuarta, tercera y segunda vértebra cervical. Cuando llega a la base del cráneo, ¿sí? Atraviesa ese canal carotídeo del temporal. Entonces afuera había un agujero que era el agujero carotídeo externo. Entonces entra, digámoslo así, por ese agujero carotídeo externo que es el canal carotídeo del temporal, penetra a la cavidad craneana, pasa por el surco carotídeo del esfenoides. Entonces, cuando hablábamos del cuerpo del esfenoides decíamos que lateralmente iba a tener, perdón, iba a tener los surcos del canal carotídeo, atraviesa el espesor, pues aquí del seno cavernoso, y llega al canal óptico. Entonces, acuérdese, en la cara superior del cuerpo del esfenoides teníamos ese canal óptico, ¿no es cierto? Cuando llega al canal óptico, dice que se flexiona atrás, arriba y lateralmente. Perfora las meninges y emite sus ramas terminales. ¿Listo? Mírala aquí de bonita. ¿Verdad? Ven aquí, entonces esta será nuestra arteria carótida interna, ¿verdad? Como va a perforar, y va a emitir sus ramas terminales. Entonces, la arteria carótida interna, que le resumí, va a emitir sus ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. ¿Listo? Estas son las ramas terminales. Esas ramas terminales son las que van a estar conformando lo que se va a conocer como el polígono de Wills. Eso es competencia de su neuroanatomía. Por eso nosotros no hablamos de las ramas terminales de nuestra arteria carótida interna. Las mencionamos, pero ya es función, digámoslo así, del profe de neuroanato que nos hable del polígono de Wills. ¿Listo? Pero aquí nosotros sí sabemos que son las ramas terminales. Y va a emitir unas ramas colaterales, que son dos, la arteria carótico-timpánica y la arteria optal. ¿Listo? Estas son ramas colaterales o que se han originado en el recorrido de nuestra arteria carótida interna. Pues miren, aquí tenemos, esta será nuestra arteria carótida interna. Y esta ramita es nuestra arteria carótico-timpánica. Entonces, hablemos de nuestra arteria carótica timpánica, pues es una rama delgada que parte de la carótida interna en su trayecto por el canal carótico y está destinada al oído medio. Entonces, cuando pasa por el canal carótico,
va a dar esta rama que se va a ir hacia el oído medio. ¿Listo? Nuestra carótico timpánica. Y esta es nuestra otra rama colateral, que es nuestra arteria oftálmica. Entonces aquí, miren nuestra arteria oftálmica. Miren, esto que estamos viendo acá es nuestra arteria carótida interna. Y miren aquí nuestra arteria oftálmica en una vista lateral. Y esta también, este es el nervio óptico, miren. Entonces, perdón, aquí nos ubicamos, miren. Entonces, esta será la cavidad orbitaria, ya se saben los límites de sus paredes. Esta sería los procesos clinoideos anteriores. Esta sería la cara superior del cuerpo del esfenoide. Mire aquí el canal óptico, ¿sí? Entonces, este es el nervio óptico. Esta es la arteria oftálmica, miren aquí, chiquitica, en una vista pues como superior. Y esta ya es una vista lateral, nuestra arteria oftálmica. Entonces, la arteria oftálmica parte de la carótida interna justo a nivel de la flexura en el canal óptico. Atraviesa el canal óptico, pasa por la órbita, primero se desliza lateralmente al nervio óptico, después cruza por encima del nervio óptico y se dirige por la pared medial de la órbita al ángulo medial del ojo, donde se divide en sus ramas terminales. ¿Listo? Entonces, estas ramas terminales de la arteria oftálmica son unas ramas frontal interna, que se llama así, rama frontal interna o suprafrontal, y una rama nasal que va a terminar dando la rama angular, o no la rama angular, va a terminar dando la rama nasal, que esta rama nasal se une con la arteria angular, que era rama de la arteria facial, que hace veces rama de la arteria carótida externa. ¿Listo? Entonces, les voy a repetir esa parte como para dejar claro esto. Entonces, esta arteria oftálmica, ¿sí? ¿Dónde se origina? A nivel de la flexura en el canal óptico. Atraviesa el canal óptico, pasa por la órbita, primero es lateral al nervio óptico, luego por arriba del nervio óptico y finalmente termina en la pared medial de la órbita, justo a nivel del ángulo medial del ojo, donde va a emitir sus ramas terminales. ¿Listo? Entonces, miren, esta arteria oftálmica es lateral, vemos lateral, luego por arriba y luego medialmente. Y termina dando sus ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria oftálmica? Son la arteria frontal interna, o también denominado suprafrontal, y la arteria nasal. ¿Listo? Esta arteria nasal, que también se denomina, que va a dar una rama que es la arteria dorsal de la nariz. Esta rama nasal se va a unir con la arteria angular. Dijimos que la arteria facial, cuando estaba hacia la pared lateral de la apertura piriforme de la cavidad nasal, iba a continuarse como arteria angular. Esa arteria angular se unía con la arteria nasal, dorsal de la nariz, y formaban una anastomosis entre la carótida interna y la carótida externa. Esta rama nasal también va a dar una rama que son para el saco lagrimal en su recorrido. Acuérdense que el saco lagrimal estaba ubicado hacia la pared medial de la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Bueno, en su recorrido, la arteria oftálmica emite numerosas ramas que van a estar destinadas pues, para la irrigación del contenido de la órbita, es decir, del globo ocular y de los músculos que están hacia su alrededor. ¿Listo? Y podemos decir que esta arteria oftálmica tiene 12 ramas y que cada una de estas ramas va a estar en relación directa con el nombre, digámoslo así, está en relación directa con la estructura que se va a encargar de irrigarla. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ramas de nuestra arteria oftálmica? Tenemos la arteria dorsal de la nariz, que como su nombre lo indica, va a estar destinada pues para el dorso nasal. ¿Listo? Miren, la arteria dorsal de la nariz. Entonces, esta arteria dorsal de la nariz, como su nombre lo indica, va a estar para el dorso de la nariz. Tenemos la arteria supratroclear, miren aquí.
La arteria supratroclear va a estar para irrigar la tróclea y la espina de la tróclea, acuérdese usted de eso que ya lo habíamos visto en la pared medial de la órbita, y se va a encargar de irrigar esta estructura. Tenemos, miren aquí, la arteria central de la retina, miren aquí. La arteria central de la retina es la rama principal que tiene nuestra arteria oftálmica. Es una ramita corta y delgada, se dirige hacia adelante lateralmente al nervio óptico, al que luego lo penetra cerca de la esclera, se continúa hacia adelante, sigue el eje o el recorrido del nervio óptico y cuando llega a la retina, ¿sí? Se va a ramificar en ella. Va a dar unas ramas superiores, va a dar unas ramas inferiores y va a dar unas ramas maculares, ¿sí? Entonces, unas ramas superiores, las ramas superiores y las inferiores van a dar unas ramas nasales y unas ramas temporales. Y hacia el centro, digámoslo así, estarían las ramas maculares. Esta ramificación que tiene nuestra arteria central de la retina es lo que podemos observar en el fondo de ojo, ¿sí? Entonces, cuando usted llegue a oftalmología, le dicen así, le dicen, vamos a observar la arteria central de la retina. Realmente no la observamos, sí se observa hacia atrás, la arteria central de la retina, pero ¿qué vamos a observar? Las ramas terminales de esa arteria central de la retina, que son las superiores y las inferiores, que son nasales, que están dirigidas hacia la porción nasal, y las laterales, que son las temporales. Y en el centro vamos a mirar la mácula, ¿sí? Y vamos a mirar las arterias que están a su alrededor. Cuando hacemos un fondo de ojo, se lo van a enseñar pues en semiología, luego en medicina interna para los pacientes de hipertensión arterial y en oftalmo pues se hacen más fondos de ojo. Esa es la arteria que nosotros vamos a estar observando. ¿Listo? Tenemos otra arteria también que es la arteria lagrimal, mírenla aquí. Esa arteria lagrimal va a encargarse de irrigar la glándula lagrimal, pasa sobre el músculo recto lateral, y va a encargarse de irrigar el músculo recto lateral, el recto superior y el elevador del labio, el elevador del párpado superior, perdón. ¿Listo? Entonces, esta arteria lagrimal, miren aquí, ¿sí? Esa va a pasar sobre el músculo recto lateral. Irriga el recto lateral, el recto superior, el elevador del párpado superior y va a irrigar la glándula lagrimal. No se olvide, la glándula lagrimal está ubicado hacia la región lateral de la órbita. ¿Sí? Por eso es que este termina irrigando esos músculos. Tenemos las arterias palpebrales mediales y laterales. Esas arterias palpebrales mediales y laterales van a estar destinadas al párpado superior y al párpado inferior. Entonces estarían eh, las superiores, más o menos acá, las párpado superior y las del párpado inferior. ¿Listo? Tenemos las arterias ciliares, esas sí las tenemos aquí. Las ciliares posteriores cortas y las ciliares posteriores largas. Entonces, arterias ciliares posteriores. Pero también tenemos unas arterias ciliares anteriores. Pero aquí solamente podemos mirar esas. Venimos acá. No. Entonces, arterias ciliares posteriores, arterias ciliares anteriores. Las arterias ciliares posteriores se dividen en largas y cortas y se van a encargar de irrigar las paredes del bulbo del ojo, es decir, la esclerótica. Entonces dice la literatura que tenemos alrededor entre 15 y 20 arterias ciliares posteriores entre las largas y las cortas, que estas arterias ciliares posteriores van a estar alrededor del nervio óptico y van a dirigirse hacia la coroides, ¿listo? Que es donde terminan irrigando y terminan ramificando. Tenemos también las arterias conjuntivales anteriores y posteriores, que como su nombre lo indica, pues van a irrigar la túnica conjuntiva del ojo, la parte blanquita que nosotros podemos observar. Entonces, aquí ya hemos podido observar, bueno, la arteria aquí.
la arteria dorsal de la nariz, la arteria supratroclear. Aquí tenemos la arteria mire, central de la retina. Tenemos aquí la arteria lagrimal. Tenemos, bueno, la palpebral superior y la palpebral eh, mediales y laterales, perdón, las arterias palpebrales mediales y laterales. Tenemos las arterias ciliares posteriores cortas y las arterias ciliares posteriores largas. También tenemos unas arterias ciliares anteriores. Tenemos unas arterias conjuntivales anteriores y posteriores para la conjuntiva. Tenemos la arteria etmoidal posterior. Tenemos la arteria etmoidal anterior, miren aquí, la arteria etmoidal anterior y aquí miren la arteria etmoidal posterior. La arteria etmoidal posterior atraviesa el agujero etmoidal posterior, irriga las células etmoidales y la porción posterior superior de la pared lateral de la cavidad nasal. Y esta, la arteria etmoidal anterior, atraviesa el agujero etmoidal anterior y da ramas para la dura madre de la fosa craneal anterior y ramas para las células etmoidales anteriores, la parte anterior de la pared lateral de la cavidad nasal. Y esta, miren, la arteria supraorbitaria. Esa arteria supraorbitaria, o también conocida como frontal externa, sale de la órbita por la incisura supraorbitaria, se ramifica en los músculos y la piel de esta región y va a dar unas ramas musculares para los músculos extrínsecos del ojo. ¿Listo? Y esas son entonces las 12 ramas que va a dar nuestra arteria oftálmica. Esas sí son de nuestra pues competencia, digamos. Aquí podemos observar la supraorbitaria o frontal externa. ¿Listo? Y finalmente las ramas terminales. Entonces, miren, aquí les presento la cerebral anterior, aquí le presento la cerebral media, aquí le presento la comunicante posterior. Entonces, miren aquí, nuestra arteria carótida interna, miren la de bonita, nuestra arteria carótida interna. Ven aquí, nuestra arteria carótida interna. Esta es nuestra arteria carótida externa. Todo su nombre. Y esto es lo que termina formando. Miren ahí, nuestro polígono de Wilson. Entonces aquí miren, arteria cerebral anterior. Miren, arteria cerebral media. Arteria comunicante posterior. Arteria comunicante posterior. Aquí podemos volver a observar arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Miren aquí, la arteria comunicante posterior y aquí la arteria coroidea anterior. ¿Listo? Eso pues ya es competencia de nuestra neuroanatomía. Pero esto que estamos viendo aquí bonito es nuestro polígono de Wilson. ¿Listo? Entonces, cuando el paciente tiene una ACV, entonces dicen, es que ese era el componente, el área de compromiso es el de la arteria cerebral media. Entonces, cuando usted, su profe de neuroanato, le va a decir, por ejemplo, es la rama terminal más gruesa que tiene nuestra carótida interna. Lateralmente al quiasma óptico, pasa por la sustancia perforada anterior, sigue la profundidad del surco lateral del cerebro o la cisura de Silvio. Bueno, entonces, cómo va saliendo desde la parte medial hacia los hemisferios cerebrales y todas las ramas que va emitiendo. ¿Listo? Entonces, que eso es importante
porque como le está enseñando toda la parte cerebral, pues le enseña también esta parte de la irrigación. Pero sí es importante que la arteria cerebral anterior va a irrigar casi todas las estructuras que están a nivel de la fosa cerebral anterior. La arteria cerebral media, pues esta va a irrigar toda la parte media del cerebro y las estructuras que están contenidas a ese nivel. Aquí tenemos nuestra arteria comunicante posterior. En la próxima clase que nosotros hablamos de subclavia, vamos a mirar arterias vertebrales, son estas de aquí, mire, quiénes son las arterias vertebrales, cómo esas arterias vertebrales derecha e izquierda se unen y forman esta arteria basilar, y cómo esta arteria basilar va a formar la parte posterior del polígono de Wills, mire todo esto que está viendo acá, cómo se forma y cómo se va a dar la irrigación entre esto, que es la carótida interna, y esto, que viene a ser subclavia. ¿Listo? Cómo se han formado. Y esta, pues, será nuestra arteria coroidea anterior. ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida interna? La cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Esas son las ramas terminales. Y las colaterales, ¿sí? Que son las que miramos aquí, que son esta, que es la carótico timpánica, y esta que es la arteria oftálmica. Que esa arteria oftálmica va a emitir unas ramas terminales, más o menos 12 ramas terminales. Aquí teníamos la etmoidal anterior, la dorsal de la nariz, la supratroclear, la supraorbitaria, la etmoidal posterior, las ciliares cortas posteriores, las ciliares largas posteriores, la arteria lagrimal, la central de la retina. También tenemos la palpebral medial, la palpebral lateral, las ciliares anteriores también vamos a tener, y ya, y esas serían pues todas las ramas. Ah, tenemos también la arteria lagrimal. ¿Listo? Bueno, esta es otra visión. Entonces miren aquí la arteria comunicante, la arteria cerebral anterior, que es la nuestra, la arteria cerebral media, que es la más gruesa, mire, la arteria comunicante posterior y aquí la arteria coroidea anterior. Esas son nuestras 4 ramas terminales de nuestra carótida interna. ¿Listo? Y eso era lo que teníamos para revisar de las arterias de cabeza y cuello en la mañana el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues en la tarde vamos a evaluar, pero ya nos organizamos para realizar como el reconocimiento de estas estructuras, que sería carótida externa, carótida interna, y las grandes ramas que sí se pueden pues observar y que cuando alcancé a estar en la universidad sí las pudimos analizar y las pudimos ver en las piezas anatómicas y en los cadáveres que sí tenemos. Ya las ramitas pequeñas no son tan visibles, digámoslo de alguna manera, pero las otras sí las podemos revisar. Entonces, pues vayan revisando este componente, no se vaya a preocupar si es que en la una dice que pasó sobre o entre, porque realmente los músculos en los que va a estar siempre van a ser los mismos, la disposición anatómica siempre va a ser la misma. Entonces, que le dice, ah, no, pero es que acá está diciendo, por ejemplo, que la esternocleidomastoidea se origina en el occipital. Sí, ya lo dijimos. Entonces, ya dijimos esas cositas que pueden variar, digámoslo, o no variar, sino que simplemente dice que son variantes anatómicas que la esternocleidomastoidea puede. Tiene dos opciones. O se origina directamente de la carótida externa o se origina primero de la occipital, justo cerca a su origen. Pero esos pues son detalles que ya los conocemos y que ya sabemos que puede suceder de esa manera. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Todo claro. Entonces, ya nos estaríamos reuniendo para mirar nuestro resto de componentes. ¿Listo? Entonces, que tengan una